Comenzamos nuestra exploración de las leyes de Newton con un sistema muy sencillo, el de un muelle al que le acoplamos un peso. Sabemos que un muelle, cuando no tiene ningún estiramiento ni está comprimido, tiene lo que se llama una longitud natural, que es la longitud que tiene el muelle en reposo y la solemos llamar L sub 0. Si, por ejemplo, lo alargamos una distancia delta x, el muelle tirará hacia sí de un objeto que coloquemos en su extremo con una fuerza elástica que va a ser proporcional a ese alargamiento, donde la constante de proporcionalidad es la constante elástica o constante recuperadora K, que como recordamos tiene unidades de newtons partido por metro. En cambio, si lo que hacemos es comprimir el muelle dejándolo con una longitud inferior a la longitud natural, la fuerza elástica sigue la misma fórmula, es proporcional a la compresión, pero ahora actúa saliendo hacia afuera del muelle. El sentido de la fuerza siempre va a ser el inverso del alargamiento. Sabemos que la fuerza elástica siempre va a seguir la propia dirección del alargamiento del muelle, y un caso habitual es aquel en que, por ejemplo, un cuerpo cuelga de un muelle cuando queda en equilibrio. En ese caso, su aceleración será nula y esto implica que la suma de fuerzas será nula. O sea, que la fuerza elástica que va en el sentido hacia el muelle que está alargado va a ser en módulo igual al peso. O sea, que la fuerza elástica menos el peso, como indican las leyes de Newton, igual a masa por aceleración, la aceleración es nula, esto vale 0, fuerza elástica será igual a peso, y sustituyendo las fórmulas de ambas, tenemos que la constante elástica por el alargamiento es igual a masa por la aceleración de la gravedad, de la cual podemos despejar alguna de estas incógnitas que aparecen en la ecuación. Vamos a verlo con algunos casos prácticos. El primero nos dice que al colgar de un muelle una pesa de 0,2 kilos sufre un alargamiento de 3 centímetros. Esto es, nuestros datos son la masa 0,2 kilos y el alargamiento, siempre lo expresamos en sistema internacional, 0,03 metros. En el apartado A debemos dibujar las fuerzas que actúan sobre la pesa y plantear la ecuación de Newton, que ya lo hemos hecho antes. En el B, determinar la constante elástica del muelle, y C, determinar cuánto se alargará el muelle si colgamos de él una pesa de 50 gramos. Bien, vamos con el apartado A. En el apartado A es un dibujo similar al que hemos visto antes. Sobre un muelle colgamos una pesa y tenemos que la fuerza elástica va a ir hacia arriba, el muelle tira hacia sí y el peso tira hacia abajo. No tenemos ninguna otra fuerza que aparezca. En el eje X no vamos a tener ninguna ecuación de Newton porque no hay ni aceleración ni fuerzas, mientras que en el eje Y, ¿qué vamos a tener? Fuerzas que van hacia arriba, la fuerza elástica, menos el peso igual a masa por aceleración, que puesto que está en equilibrio el cuerpo, es igual a 0. De aquí nos queda, como hemos visto antes, que K por el alargamiento tiene que ser igual, pasamos el peso al otro lado, a m por g. O sea, que K por 0,03 es igual a 0,2, que vale la masa, por 9,8 metros por segundo cuadrado de la aceleración de la gravedad. Y finalmente, despejando K, esto es pasando 0,03 dividiendo, nos queda 65,33 newtons por metro. Este es el valor de la constante elástica que nos pedían en el apartado B. Finalmente, en el apartado C, una vez que sabemos la constante elástica, podemos determinar el alargamiento para cualquier valor de la masa que colguemos. Vamos a tener siempre que fuerza elástica menos peso igual a 0, o sea
que masa por gravedad del peso va a ser igual a K por el alargamiento. Despejamos el alargamiento y nos queda que es m por g partido por k, y sustituyendo los datos, ahora la masa es de 50 gramos, que la tenemos que pasar a kilos, nos queda 0,05 kilos, 0,05 por 9,8 partido del valor de la constante, que era 65,33, y el resultado es 0,0075 metros, o sea, 7,5 milímetros se alarga el muelle, 3/4 de centímetro. Veamos otro ejemplo ahora. Nos dice que un cuerpo de 6 kilos pende inmóvil de un resorte de constante recuperadora K igual a 3 newtons por centímetro. Veamos que mientras que la masa ya nos la dan en sistema internacional, para la constante recuperadora tenemos que hacer un factor de conversión, porque las unidades de K en el sistema internacional son newtons por metro. Así pues tenemos que K es igual a 3 newtons partido de centímetro, centímetros abajo, centímetros arriba. 100 centímetros son 1 metro, y por tanto se van y se van, me queda 3 por 100, 300 newtons por metro. Ahora con este valor sí que puedo calcular. Me dice que haga el diagrama de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo exactamente igual que antes. Tengo el cuerpo que pende del muelle, la fuerza elástica, el peso y la ley de Newton en el eje Y me da que fuerza elástica menos el peso es igual a 0. Sabemos, sustituyendo, que esto significa que K por el alargamiento menos m por g es igual a 0, de donde nos queda que el alargamiento experimentado es masa por gravedad partido por la constante recuperadora. Esto es 6 por 9,8 partido de 300, que nos queda 0,196 metros, esto es 19,6 centímetros.